estemos todos aquí un poco más cerca. Iniciamos con este panel denominado Responsabilidad de la Universidad en la construcción de confianza en lo público. Para este panel recibimos en el escenario al doctor John Cardona Arteaga, docente investigador de la Universidad de Antioquia, también a la doctora Norma Consuelo Ortiz Silva, directora del Programa de Contaduría Internacional de la Universidad de los Andes. Saludamos también al doctor Germán Guerrero Chaparro, vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Y también recibimos a nuestro moderador para este panel, quien es el doctor Fabio Raúl Trompa, exfuncionario de la Contaduría General de la Nación y secretario general de la Universidad Central. Si me permite nuestro panel, voy a presentarlos. Empezamos por el doctor John Cardona Arteaga, quien es contador público de la Universidad de Antioquia y especialista en finanzas de la Universidad de EAFIT. Se ha desempeñado como profesor titular y jefe del Departamento de Ciencias Contables y decano de la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de Antioquia, presidente de la Comisión de Educación de Asociación Interamericana de Contabilidad, presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública, presidente de la Asociación de Contadores de Universidad de Antioquia, también del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en Colombia, vicepresidente y presidente del Deportivo Independiente Medellín, miembro de la Comisión de Planeación y Desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol. Él ha sido coautor de libros como denominados el primero Estados Financieros, guía para evaluar la presentación y cumplimiento de las normas contables, también del libro Educación Contable y Elementos de Derecho Comercial, entre otros. Actualmente se desempeña como profesor de posgrado y conferencista en varias instituciones educativas de Colombia y en el exterior, coordinador de la Comisión de Cultura del Deportivo Independiente Medellín, evaluador de programas universitarios del Consejo Nacional de Acreditación, del Ministerio Nacional de Educación y asesor de la Universidad de Antioquia en materia de control interno y en la implementación de las NIC. Un fuerte aplauso para él. La doctora Norma Consuelo Ortiz Silva es contador público y licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Completó su doctorado en Economía y Dirección de Empresas en la Universidad de Deusto, en España. Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en las áreas de contabilidad, auditoría interna, externa, presupuesto, riesgos y costos. Posee experiencia profesional relevante y ocupó cargos de primer nivel en gerencias de bancos en diferentes tamaños. Fue supervisora bancaria, auditora interna, externa y realiza consultorías en el área de IFRS, costos, presupuesto y cuarto estado financiero o huella de valor. Desde el año 2010 imparte cursos intensivos sobre NIF para pymes. Utiliza el método del caso como filosofía para enseñar estos casos que se pueden consultar en la página de Harvard Business School. Tiene experiencia como profesora de programas de posgrados desde hace 10 años y ha coordinado programas de posgrado y educación ejecutiva. Actualmente es profesora de planta y dicta los cursos de Fundamentos de Contabilidad, Contabilidad Internacional y Análisis Financieros en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y es directora de su programa de pregrado de Contaduría Internacional. Un fuerte aplauso para ella. El doctor Germán Guerrero Chaparro es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Banca y Finanzas Cuantitativas y máster en Banca y Finanzas Cuantitativas. Es contador público de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la red de docentes de finanzas en los programas de contaduría pública. Ha sido coordinador académico de los programas de maestría en Contabilidad y Finanzas y Contaduría Pública en la Universidad Nacional y director de la Unidad de Análisis de Mercadeo Financiero de la Facultad de Ciencias Económicas. Sus áreas de docencia e investigación son docencia, investigación y consultoría en gestión de riesgo financiero, valoración e información financiera, moderación y simulación financiera. Queremos también un fuerte aplauso para él. Queremos también saludar a nuestro moderador, el doctor Fabio Raúl Trompa. Es abogado de la Universidad Libre, contador público y especialista en revisoría fiscal y contraloría de la Universidad Central.
con más de 20 años en el ejercicio profesional del derecho, la administración pública y la contaduría pública. Es secretario general de la Universidad Central. Fue director del programa de Contaduría Pública y decano encargado de la Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables en esta misma universidad. Se desempeñó en la Contaduría General de la Nación como subcontador de consolidación de la información y como jefe de la Oficina de Control Interno. Fue jefe de la División de Cuentas Corrientes y Contabilidad Tributaria del Distrito Capital, en la Dirección Distrital de Impuestos, y profesional especializado en la División de Fiscalización y asesor despacho de la Dirección Distrital de Impuestos. También se desempeñó en la Caja Nacional de Previsión Social, como profesional especializado, sección tutelas y como abogado sustanciador de pensiones. Fue jefe de Relaciones Industriales de la empresa colombiana de Soldaduras S.A. En la misma empresa fue negociador de convenciones colectivas y representante judicial en el área laboral, civil, comercial y derecho marcario. Ha sido docente en la Universidad Libre de Colombia, en la Universidad Externado de Colombia, en la Universidad Central, en la Universidad del Cauca, en la Escuela de Alto Gobierno ESAP y en la Universidad del Norte de Barranquilla. Recibamos a nuestro panel con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos, apreciados colegas, amigos, codolientes de todo este proceso de hacer modernidad contable en Colombia. Tengo el privilegio de haber trabajado durante 10 años en este proceso de creación de una entidad poderosa como lo es la Contaduría General de la Nación, que no tiene una planta de 100 personas, sino que todos ustedes y todos los contadores y personas que trabajan en los equipos de contabilidad de las 3.500 entidades públicas forman parte de esta gran entidad y por eso sigue siendo tan importante para este país. Quiero en primera instancia agradecer al Contador General y a la Contaduría por la invitación que nos hicieron en nombre del panel, con el propósito de asumir esta ventana en una hora que estábamos comentando es bastante compleja porque, como se nota, bastantes personas han tenido que regresar a sus sitios de origen por la situación que se está presentando con el tema del tráfico aéreo y adicionalmente pues ser la hora de la tarde después del almuerzo, que siempre es una hora de mucho reto, y además hablar de academia, o sea, ya ahí ya quedé como un poquito dormido. Entonces el reto nuestro es tratar de llamar la atención sobre alguna temática que se nos ha propuesto desde la Contaduría y particularmente, digamos, el abordar alguna temática frente a la realidad que estamos viviendo y frente a la realidad que ustedes desde sus entidades, sobre todo las entidades territoriales, tienen que asumir cotidianamente. Tal vez la gran fortaleza de la Contaduría General de la Nación está asociada en el hecho de haberse radicado fuertemente en acercarse a las entidades territoriales y en tratar de hacer un acompañamiento lo más cercano posible a través de todos estos años de capacitación para lograr que los productos a nivel macro que se le presentan al país hace algunos años realmente sean de la utilidad que se requieran para tomar las decisiones que se requieren para la sostenibilidad financiera de este país. Y en eso creo que cada uno de ustedes pone un granito de arena fundamental para ese proceso. Y adicionalmente, el hecho de que la preocupación desde el comienzo de que la contaduría y la contabilidad realmente sea tenida en cuenta como un instrumento de decisión gerencial en sus entidades. Y yo creo que todavía, a pesar de 22 años después, hay muchos retos por asumir en lograr que la contabilidad realmente se constituya en un instrumento para tomar mejores decisiones en la administración territorial y nacional. Hemos dividido una serie de temáticas para el desarrollo del panel. En primera instancia quiero recordarles un poco que el objetivo que nos convocó en esta ocasión para el Congreso busca promover y afianzar el conocimiento y el desarrollo de la nueva regulación contable pública como instrumento de buena práctica en materia de transparencia y rendición de cuentas, contribuyendo a la generación de confianza pública. Es decir, estamos en el centro, digamos, del gran debate que se ha generado no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, de cómo empezamos como sociedad a construir y a avanzar significativamente en el proceso de la construcción de confianza pública, que es un proceso que, como todos sabemos, no es fácil y menos en los escenarios que estamos viviendo. Nosotros hemos dividido el panel, digamos, en dar una primera espacio para la intervención de cada uno de
de los participantes. Inicialmente el profesor John Cardona, un poco sobre el papel de la universidad en la formación para la modernización del Estado y el desarrollo. En segundo lugar, la profesora Norma Consuelo, con la responsabilidad del servidor público, contador, en la construcción de confianza, más allá del comportamiento o el cumplimiento de la norma. Y en tercera instancia, el profesor Germán, con la universidad como formador de ciudadanos activos y participativos en 3 dimensiones necesarias para generar confianza, que son integridad, competencia y logro. Entonces vamos a hacer una primera percepción sobre estos temas por cada uno de los participantes del panel, y luego vamos a resolver unas preguntas que nos van a llegar aquí a través de los medios electrónicos, con el fin de empezar una conversación sobre el tema tal vez más complejo que tiene un poco la profesión enfrente, y es si el contador que estamos formando en Colombia actualmente es el contador que realmente se requiere, y particularmente, digamos, para los retos que genera la gestión pública contemporánea. Entonces quiero agradecerles a los compañeros del panel por haber aceptado esta invitación, y sin más preámbulos, con el compromiso que hicimos del pacto de dama y caballeros, vamos a tratar de ser lo más sintéticos posibles para efectos de lograr abordar en el tiempo que se nos ha dado, digamos, las temáticas que nos hemos propuesto desarrollar. Le doy la palabra al maestro John Cardona Arteaga. Muy buenas tardes. Sí, están despiertos algunos. Bueno, sea lo primero agradecer la invitación de la Contaduría General de la Nación, en cabeza del doctor Pedro Luis Borges y su equipo de trabajo, y saludar a los compañeros, a Norma, a Germán y a Fabio, que hacen posible que la universidad sea participante activo en este proceso de formación que convoca, como siempre lo ha hecho, al grueso de los miembros de un colectivo profesional específico, que es el del sector público, quienes hemos visto crecer la audiencia en este espacio desde hace tantos años, desde el momento en que era muy difícil conseguir un profesional para que hiciera gestión y para que realizara trabajos en el sector público. Hasta hoy se ve el producto del liderazgo de una institución como la Contaduría General de la Nación, a quien hemos visto crecer y en donde el acompañamiento con la universidad ha sido puesto en evidencia permanentemente. De suerte que no en vano, para nosotros desde la universidad, para mis compañeros, resaltamos la importancia, no por un asunto de mercado, porque también hay que decirlo, cuando se discute el tema del currículo, habrá que pensar un poco en el desarrollo del tema de lo público incorporado al plan de estudios, como lo intentaba iniciar en sus planteamientos, a decir hoy, la doctora Blanca Tapia, en los procesos de desarrollo de la normativa sobre la educación contable internacional. El tema de la gestión pública, que es un elemento central desde el punto de vista de lo que se ha llamado la modernización o la nueva gestión pública, ha tenido al país en una discusión permanente durante los últimos 25 años. No está lejos el momento en el cual, a través de distintos espacios desarrollados a partir de la Constitución Política del país, empezaron a instruirse a las organizaciones públicas las necesidades de fortalecimiento y de modernización, atadas, por supuesto, a los desarrollos y a las temáticas que cohabitaban en los procesos de modernización de los estados de América Latina, primero en América Latina y luego en Iberoamérica. Y resalto como relacionados y vinculados a las tendencias desde
el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, en sus reuniones de los gobiernos y los pactos que se realizaron a través de cartas y códigos iberoamericanos, fueron desarrollando una iniciativa que poco a poco destacó resultados muy importantes, insistiendo en que si se buscaba los fines, los procesos eran fundamentales, por supuesto, para poder llegar a esas etapas de mejoramiento de la gestión pública de las organizaciones. En el año 1998 se desarrolla el trabajo como Pacto de Naciones, conocido como la Nueva Gestión Pública para América Latina, que curiosamente está firmado por el presidente del gobierno español, hoy en dificultades de ese tópico político que tanto se comenta por estos días. Y esa idea trascendió porque fue necesario, por lo menos en países como el nuestro, a través de distintas iniciativas derivadas de la propia Constitución, como las conocidas directivas presidenciales, que en un principio fueron directivas presidenciales y más adelante fueron órdenes presidenciales. Desde 2003 esas directivas se convirtieron en órdenes hasta el año 2010 y luego sufrieron desarrollos adicionales. Pero digo que fueron como capítulos que fueron depurando esa iniciativa de modernización del Estado colombiano, porque también en otros países se procuraba realizar ese tipo de desarrollos. Y entonces se pasa del tema simple de la eficiencia y la calidad, con relación a los debates sobre los temas del eficientismo del Estado y todo el problema del neoliberalismo, para desarrollar iniciativas que configuraran conceptos nuevos como articulación, transparencia, confianza, rendición de cuentas, tecnologías de la información y una nueva gobernanza pública o gobernabilidad. Y en ese aspecto yo creo que el país ha avanzado significativamente. El hecho de que hoy estemos pensando no solamente en una modernización administrativa del Estado, sino también en una modernización en donde la contabilidad tiene un impacto significativo, como lo hemos podido ver en las exposiciones de quienes nos han precedido en este evento, pues tiene un elemento central para reconocer desde el punto de vista de la universidad que estos temas son de estudio, que estos temas son de debate, pero sobre todo que estos temas son de participación. No basta con venir a estos escenarios a comentar lo que ha ocurrido. Yo creo que más importante, como lo decía Blanca esta mañana y como lo han dicho los otros expositores, es mirar cómo es nuestra participación en esos escenarios internacionales que convocan para efectos de la solución de esos problemas de carácter nacional. Por eso cuando mirábamos el sistema de contabilidad pública por allá por el año 1986 como una megatendencia contable a través de los trabajos del profesor Enthoven, y se reconocía la contabilidad gubernamental, como así se llamaba en esos contextos, como una clave de desarrollo, como un elemento central de la dinámica de la modernización de las administraciones públicas. Entendíamos que detrás de eso había también un sentido de integración. Cuando se hablaba de esa integración entre empresa y gobiernos, los temas ahora de asociaciones público-privadas, los temas de concesiones y toda una suerte de elementos estaban concebidos desde hace tiempos bajo una figura distinta dentro del concepto de modernización del Estado, donde obviamente, vuelvo y lo digo, la universidad tiene que ser un copartícipe en esa toma de decisiones y obviamente en el relacionamiento con el tipo de entidades. Y esa megatendencia de la contabilidad hoy está presente. Ya sabemos que la clave de acción de la información contable pública descansa en la capacidad que tengan los actores, que tengan ustedes, que tengan los que desarrollan esa posibilidad de hacer mejores nuestras instituciones,
de coordinar las acciones de información para la toma de decisiones, pero las decisiones de materia de política económica que apuntan al desarrollo del país. De ahí que cada uno de nosotros como académicos o ustedes como responsables de la construcción o evaluación de esa información pasemos a jugar un papel fundamental en ese derrotero. Más adelante, en el año 2010, el CLAT se ocupa de ordenar la disposición de los jefes de gobierno en los temas de modernización del Estado con el documento Gestión Pública Iberoamericana para el siglo XXI. Y en ese documento se incluyen elementos centrales de lo que ha sido el derrotero, en donde hemos tenido que avanzar, que es el tema de la democratización de la gestión pública, de la profesionalización de la función pública, y ahí tiene un papel muy importante esa capacidad que ustedes están demostrando al venir acá a debatir y a conocer los problemas fundamentales de esa gestión pública moderna. El tema de las nuevas tecnologías de gestión, y allí cuando hablábamos de los fundamentos de la modernización, hacíamos hincapié pensando un poco en un polígono de 5 puntas en que tienen que ser muchos los elementos que intervengan en esta discusión sobre la modernización: la ética, la política, la técnica, la normativa o regulación que llamamos ahora, pero sobre todo elementos que fueron posteriormente desarrollados en cartas iberoamericanas, que es la participación. Esa participación no solamente interna en los procesos de nuestras instituciones, sino en las decisiones que se tomen en el concepto de política pública, como es debido, de acuerdo con los preceptos de nuestra Constitución. Y ahora, obviamente, ese rol transformador que el país requiere y que la universidad está en capacidad de abordar, implica una serie de oportunidades, una serie de realidades que están dispuestas para el análisis, pero también en la investigación correspondiente que se haga desde la universidad en ese concepto general que debe tener propositivo la universidad desde el punto de vista de la construcción de un conocimiento. Y resalto que en este análisis no estamos solos. Organizaciones que han iluminado digamos, el concepto general de este Congreso de Contabilidad Pública, desarrollados a través de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, en el desarrollo de un marco internacional de buen gobierno de la entidad en el sector público, artículo o documento que recomiendo porque ahí están sentadas las bases del direccionamiento de lo que puede ser esa política de relacionamiento entre la propia universidad y las organizaciones que estamos asociadas a ese avance y a esa temática. Y allí nuevamente, en esos documentos se lee como criterios fundamentales de ese buen gobierno de nuestras organizaciones el tema de la ética, de la integridad, de la transparencia y de la eficiencia. Y obvio, en épocas como las actuales, en donde la corrupción está en primer orden, volver al estudio de la ética, volver a las reflexiones en torno a los valores profesionales e institucionales es fundamental en estos momentos de debate. Pues bien, ¿cuál es el papel de la universidad en ese nuevo orden? ¿Cuál es o qué le corresponde? Y obviamente la respuesta sería simple, sería sencilla. Simplemente que la universidad se ocupe de sus 3 elementos o funciones básicas, de la docencia, de la investigación y de la extensión. Pero decirlo así de simple no tendría razón de ser. Habría que demostrar cuál es la inserción de estos debates dentro del plan de estudios o aún en actividades extracurriculares. ¿Cuál es el papel que tiene la universidad desde el punto de vista de la investigación? ¿Dónde están los investigadores de las facultades
que tienen que ver con estos temas, proponiendo nuevos modelos, argumentando soluciones y desarrollando alternativas. Hoy nos planteaban la necesidad de incursionar en el plan de estudio de formación del contador público con el área pública y de gobierno con fortaleza, como una propuesta del Comité de Educación de IFAC. Pues bien, yo creo que estamos en mora de hacerlo. Hay que penetrar los espacios del currículo, del plan de estudios, porque cada vez la necesidad es mayor, cada vez los gobiernos municipales, departamentales, las entidades del sector público llaman más a la universidad a recibir el apoyo de ella para realizar su gestión. Ayer escuchábamos la virtuosa exposición de la señora secretaria de Hacienda del departamento de Antioquia, en donde ella mostraba la correlación entre la universidad y el departamento en la solución de este tipo de problemáticas. Pienso que por ahí es la cosa. Y conocemos los trabajos de las universidades que apoyan ese tipo de virtualidad en el sentido de presentar las soluciones a los problemas que allí están enfocados. Y obviamente tenemos que decir que esto parte de una reflexión conceptual fundamental, de marcos conceptuales, como lo decía Andreas Berman ayer en su exposición. El punto de vista de las normas internacionales de contabilidad para el sector público no es simplemente operativo. El punto de vista es haber incluido marcos conceptuales para poder definir las problemáticas. ¿Y a quién corresponde? Obviamente profundizar, estudiar, investigar sobre los marcos conceptuales. Pues obviamente a la universidad, y la universidad tiene que ser un motor y un conductor de ese tipo de factores. Obviamente que no podemos abarcar solamente en ese papel de la universidad el conocimiento de la norma. Es un error volcar todo el esfuerzo de la universidad al conocimiento mero de los planes de cuentas o a la repetición de las normas que están escritas. Ese no es el problema. El problema de la universidad es que no puede olvidar las corrientes epistemológicas, no puede olvidar los fundamentos filosóficos, no puede olvidar la antropología de la ciencia que combina todos los esfuerzos de los académicos para poder desarrollar sus trabajos. Es decir, la universidad no ha perdido su criterio, la universidad no ha perdido su vigencia y su punto de vista. Lo que pasa es que ahora hay como un nuevo orden y lo que antes ocurría cuando no existía todo este mare magnum de regulación, se hacía de una manera distinta, pero yo creo que hay una necesidad de reordenar el papel que cumple la universidad, porque esa formación de las competencias en el orden internacional actual, en el orden global actual, requiere también de una iniciativa, de una inventiva, para que todos los currículos de nuestras universidades, de las de ustedes, de donde se han originado su título, tengan una adecuación a esas nuevas posibilidades. Y creo que existe una gran oportunidad. Esa gran oportunidad implicaría la construcción de una serie de redes. A mí me parece muy importante que las universidades estén trabajando juntas, que ellas convengan en la realización de trabajos, que no sea simplemente asistir o participar en eventos como este, pero también que las universidades se vinculen como redes a las instituciones del sector público que demandan su trabajo, que demandan sus servicios. Y yo creo que ahí hay mucho por hacer. Las universidades, lamentablemente, dentro del papel que juegan y ante la escasez de recursos, sobre todo las universidades públicas, tienen que recurrir a la contratación con el Estado, y es una forma también de mirar cómo obtener recursos para poder subsistir. Pero eso no puede ser únicamente el papel a cumplir, obtener recursos, es también jugar un papel, es también cumplir una tarea, es también aportar desde la academia lo que la institución pública requiere.
Listo, profe. En fin, la intervención de la universidad es múltiple, se promueve en grandes escenarios y hay un gran horizonte de posibilidades para que la universidad participe en ese tipo de alternativas. Y finalmente, me gustaría recomendar, a propósito del papel que juega la universidad y la interacción con el mundo internacional, recomendar la lectura de las posiciones de política de la IFAC, sobre todo las que van de la 4 a la 7, que se conocieron en el año 2012, y que muchas de ellas apuntan a la importancia que tiene la intervención de nosotros como contadores públicos en la construcción de la transparencia, en la construcción del interés público. El interés público es un concepto fundamental dentro de este nuevo orden. En la construcción de la confianza pública, porque confianza pública, interés público y opinión pública son tres conceptos fundamentales que tienen que estar ligados. Y nosotros, como profesionales, estamos atados a medir esa correlación en esos tres conceptos fundamentales que he mencionado. Muchas gracias. Gracias, profe. Muy bien. Muchas gracias al profesor John por abrir esta discusión. Me recomiendan que estamos ya recibiendo preguntas del auditorio y continuamos entonces con la intervención de la profesora Norma Consuelo con la responsabilidad del servidor público contador más allá del cumplimiento de la norma. Profesora. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Norma Ortiz. Para mí es un gran placer poder estar con ustedes hoy. Quisiera pedir permiso al panel para hacer la presentación levantada. Permiso. Bueno, entonces, agradecer primero que nada a la Contaduría General de la Nación por haber llamado a las universidades para hacer este espacio de reflexión tan importante sobre el papel de las universidades para contribuir con ese proceso de formación que permita lograr la verdadera credibilidad. Entonces, gracias por darnos este espacio que es muy importante para que todos los que estemos aquí pensemos sobre las distintas tareas que cada uno tiene desde el ámbito, desde donde esté, en la lucha que es muy fuerte de poder generar confianza y de poder generar transparencia. En ese sentido, está un poquito, okay. En ese sentido, ustedes que forman parte de esas 3.000 y tanto instituciones públicas que reportan con sus valiosos datos financieros, todos aquellos datos que son fundamentales para la generación de la credibilidad del gobierno de Colombia. Entonces, en una primera instancia tenemos a todos los entes en donde ustedes están y esos entes cuentan con un ente que valoro mucho en este país, que es la Contaduría General. Realmente es impresionante la cantidad de iniciativas que se han hecho en Colombia en el pro de que se pueda generar una verdadera calidad en los datos y en los reportes que cada uno de ustedes transmite desde cualquiera que sean los entes y los rincones del país de donde estén. Cuando uno conoce lo que sucede en estos ámbitos de control en otros países, se puede sorprender acerca de la manera tan rudimentaria como se hace en otros contextos latinoamericanos. Por eso me siento orgullosa de que podamos contar con todo este sistema, pero todo ese sistema no genera credibilidad por sí mismo. Requiere de la participación de todos y cada uno. Por ello, el poder generar información como el verdadero lenguaje de los gobiernos recae sobre las cabezas de todos y cada uno de las personas que están aquí hoy y de todas y cada una de las personas que lamentablemente no pudieron venir para este evento, pero que son los entes que realmente generan credibilidad cuando con el trabajo que ustedes hacen en el día a día
consiguen generar una información que realmente tiene rigor y tiene calidad. Entonces, yo quiero felicitar a los contadores que trabajan para el sector público. Quiero felicitarlos a todos ustedes y no los envidio para nada. Y ya les voy a decir por qué. Porque realmente ustedes no solamente tienen la responsabilidad de ser contador públicos, ¿sí?, sino que además son contadores de lo público. Y ello genera una carga encima doble. ¿Por qué? Porque ustedes son los que construyen la credibilidad precisamente de cada una de las instituciones en donde ustedes están. Y para ello, ustedes deben contar con una serie de herramientas que poco a poco van desarrollando dentro de sus carreras, pero que no se puede parar nunca. Como decía la doctora Blanca Tapia, esto es una responsabilidad tanto para con uno mismo como para con la sociedad, el verdaderamente estar involucrados en procesos de formación continua. Y además de eso, ustedes, señores, son los arquitectos de la estructura organizacional de cada uno de los entes, por pequeño o por grande que éste sea. Y esa es una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque si las bases no están bien sentadas, esos entes se vienen abajo. Y perder la reputación se logra muy fácilmente y con muy pocos errores. Por eso tenemos que estar blindados y poder contar con todas las herramientas para poder cumplir de la mejor manera esta labor. Entonces, esa credibilidad por la que tanto luchamos en el día a día, desde el primer día en que decidimos estudiar contaduría pública, ¿sí?, está fundamentada en la gobernanza empresarial que ustedes mismos ayudan a construir y que ustedes mismos ayudan a que sea lo más fuerte posible. Y ese término de gobierno empresarial, ¿qué es? ¿Qué es? Podemos llevarlo al contexto de la familia, ¿sí? Es ese conjunto de normas, de principios que fija ¿quién? ¿La mamá o el papá? Con el cual se deben relacionar todos los miembros de la familia por el bien común. Entonces, casi siempre las madres, ¿no? Y más para los que venimos de casas que son solo madres. Bueno, pero llevando eso al ámbito empresarial, ese sistema de gobierno establece las relaciones que hay de comunicación y de control entre los distintos grupos de interés. Y ahí están ustedes, estableciendo cuáles son esos controles, cuáles son esas normas. ¿Qué sucede? Que también existe todo un proceso de adopción de normas internacionales que son un gran reto para todos. Sin embargo, el cumplimiento de la norma no es suficiente. Porque nosotros podemos tener un contador que se sepa todas las normas, ¿sí? Pero no basta con eso. Si esa persona no es realmente coequipo, si esa persona realmente no logra motivar, liderar los procesos de cambio que todos y cada uno de ustedes tienen que llevar en sus entes para que se logre esa verdadera credibilidad a través de los datos que tengan una alta calidad. Por eso el contador del sector público está llamado más allá del debe y del haber. El contador del sector público se tiene que empoderar del establecimiento de los sistemas de control interno, porque si no los hay, mucho podemos echarnos encima todo el trabajo y tratar de que la norma se aplique de la mejor manera, pero si no hay un eficiente sistema de control interno, todos sabemos que el esfuerzo será en vano. Luego, como decían también los anteriores panelistas, pues hay que contar con los sistemas de información adecuados. Y ahí les quiero decir que contamos con
privilegiados sistemas de información en Colombia para poder transmitir todos esos datos y poderlos auditar y poder hacer el seguimiento correcto. Y el contador también está al tanto de la gestión administrativa. Si bien no es el gerente, si bien no es el presidente del ente autónomo, todos sabemos que cuando alguien quiere saber algo de qué es lo que está pasando, ¿a quién le pregunta? Al contador. Porque el contador es el que realmente conoce y tiene el control de todo lo que está pasando gerencialmente en la organización. Y por último, contamos con procesos de auditoría y de seguimiento de los riesgos, porque de nada sirve todo el esfuerzo que venimos haciendo si al final no hay una comprobación, no hay un control, un aseguramiento de que esos datos realmente están llegando hacia lo que queremos y del riesgo que hay de perder la credibilidad por cualquier debilidad que pudiéramos tener dentro de esos procesos de control interno. Todas estas actividades no sirven de nada si no se sustentan en un soporte ético. Y ese soporte ético comienza con nosotros. Nosotros tenemos que enamorar, tenemos que convencer a todas y cada una de las personas que forman parte de nuestros entes de la relevancia y de la importancia de lo ético para que esto pueda tener éxito. Entonces, las oportunidades y retos que tenemos son muchas, pero la más importante y una de las herramientas más importantes con las que debemos contar es la comunicación. Nosotros tenemos que ser capaces de comunicarnos desde con la persona más humilde o más sencilla o el contador que no tenga ni idea sobre los estándares y nosotros tender la mano, comunicarlo, ayudarle para que esa persona pueda superar sus propias brechas hasta podernos comunicar tranquilamente con un ministro, con el mismo presidente de la República, claro. ¿Por qué no? Nosotros tenemos que tener las capacidades para poder hacerlo, porque es la única manera de que podamos lograr que la rendición de cuentas públicas, que lamentablemente cae sobre nuestras cabezas, más sobre las de ustedes, claro, ¿no? Porque son contadores del sector público. Entonces, que esa rendición de cuentas realmente sea lo mejor posible, lo más clara posible, lo más transparente posible. Porque aquí estamos hablando de recursos que le pertenecen a la sociedad. Porque estamos hablando que si no hacemos bien nuestro trabajo, estamos generando un impacto para las comunidades que pueden ser muy lamentables, que pueden ser muy graves. Por eso también tenemos que tener empatía. ¿Empatía qué es? Empatía es poder convencer, poder persuadir. Un contador no puede llegar como un perro bravo todo el tiempo a regañar a la gente porque no hace las cosas como tienen que ser. No, porque de esa manera no vamos a conseguir absolutamente nada. Lo único que vamos a conseguir es que nos odien y que se escondan cada vez que nos vean. Entonces, realmente tenemos que llegar y lograr ser empáticos, si no esa comunicación, esa cantidad de procesos, esa cantidad de análisis y de estudios y de horas de sueño que tenemos encima con tantos retos se perderían. Y más allá de la norma, porque en la norma no resuelvo nada. La norma es un estándar, es una guía, pero los retos que todos y cada uno de ustedes se enfrentan en el día a día sobrepasa la norma y es normal que sea así. Por eso tenemos que estar dispuestos a poder acometer todo este trabajo entre un contexto de incertidumbre y de cambio constante. Y debemos estar acostumbrados a esto para poder tener éxito. Y por último, el papel de la universidad, entonces, frente a ese contador futuro, ¿cuál es? Las universidades tenemos que estar pensando que si la profesión de la contaduría quiere subsistir, no se puede quedar en los procesos contables, no se puede quedar en los procesos tributarios y de presupuesto. ¿Por qué?
Porque esas áreas están siendo invadidas, señores, por otras profesiones y ustedes lo saben. El contador tiene que ir más allá. El contador tiene que lograr ser la persona que articula la verdadera gerencia de riesgos de las instituciones en donde ustedes están. Tiene que ser la persona que dé consejo valioso para que la gestión financiera sea de la mejor manera posible y de la mejor manera que genere valor a los distintos entes en donde ustedes están. Y ustedes tienen que saber de tecnología, ustedes tienen que poder contar con las herramientas para poder pedir a los ingenieros las herramientas que realmente requieren para que esa información sea de alta calidad y para que los procesos se puedan establecer con los mejores controles posibles. Lo que no tienen el economista, el administrador, el abogado, con respecto de los abogados que estén presentes, es que el contador es desconfiado, ¿sí? Y siempre ve más allá. ¿Por qué? Porque debe tener un escepticismo, porque debe todo el tiempo tratar de conseguir la verdad suprema, aunque no lo logre, pero tiene que luchar durante toda su vida con ese propósito que es muy fuerte. Finalmente, quisiera dejarles el mensaje de que queremos un contador del sector público que vaya más allá del debe y del haber. Que no se olviden que ustedes son los garantes de la calidad. Que además de eso, ustedes tienen que tener competencias de liderazgo, de empatía y de comunicación para poder transmitir, para poder llegar hacia las distintas personas, sea cual sea su nivel educativo, sea cual sea su contexto geográfico. Y que de ustedes depende el cuidado de lo público. Por eso es que le digo que no los envidio, porque tienen una responsabilidad tremenda. Y ustedes, señores, son la pieza fundamental para que las instituciones en donde ustedes pueden estar logren ser creíbles. Ya Colombia ha dado grandes pasos en este sentido, pero todavía falta, y que realmente podamos contribuir con el desarrollo del país. Una última frase que me encanta para torturarme todos los días de por qué estudié contaduría, y es que la contabilidad existe para lograr un nivel de vida mejor. Nuestra responsabilidad, señores, es que los colombianos logren tener un nivel de vida mejor. Grande, ¿no? Duro. Pero es así, porque la contabilidad es la que ayuda a ver quién está usando los recursos bien y quién los está usando mal. Y además de eso, la contabilidad entrega la información para que las distintas instituciones y entes en donde ustedes están puedan tomar las mejores decisiones posibles y puedan realmente generar una modificación en el entorno en donde están. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Consuelo. Seguimos entonces con la tercera intervención del profesor Germán sobre la universidad como formador ciudadano, como el formador de ciudadanos activos participativos en 3 dimensiones necesarias para generar confianza, integridad, competencia y logro. Muy buenas tardes a todos y todas. Es un reto fuerte, ¿no? Viernes, casi 3 de la tarde, pero bueno, lo importante es también tenemos el honor de hacer un buen cierre de este proceso de discusión y pues agradecer a la contaduría por la invitación a este espacio, a todo el equipo de trabajo y pues a todos los asistentes, a mis compañeros de mesa. Y lo que yo quiero hacer, bueno, cuando uno le toca de terceras tiene una ventaja o desventaja, ¿no? Pero yo creo que es más una ventaja porque quiero plantear mi presentación más desde el enfoque más que contradictorio, complementario. Creo que es un buen elemento complementario con diferentes intervenciones que se han hecho anteriormente. Y la primera de ellas es complementario con lo que veíamos con Blanca esta mañana, de mirar el tema de la diferencia
de lo que la IFAC puede tener en la concepción de las competencias profesionales y la labor de la universidad. Yo creo que son dos labores complementarias y creo que esta primera slide nos puede guiar el estilo de lo complementario, y es: las universidades creo que tenemos una labor más allá de la formación solamente de competencias profesionales, es en el tema de formar ciudadanos. Y tomo en la filmina un artículo que salió el mes pasado del profesor Julián de Zuviría. Es fuerte con las universidades en el sentido de que las universidades no están formando mejores ciudadanos. Y la tesis central de él es por una razón: porque las universidades están concentradas principalmente en elementos técnicos y académicos. Y tomando ese elemento como referente, olvidamos como las competencias ciudadanas, lo que hemos venido comentando acá, el tema de la empatía, de la solidaridad, del sentido ético, de la responsabilidad social, y enfatizamos mucho en el componente técnico y académico. Hay un artículo interesante que leía de los profesores Caglio y Cameron sobre si es vergonzoso ser contador, y es un elemento interesante, un análisis experimental que hacen con la generación, ya no de los millennials, ¿cierto? Con la generación de los millennials, sobre cuál es la percepción de la ciudadanía frente a la ética de los contadores. Y es un estudio bastante interesante, aunque ellos mismos reconocen que tiene unas limitaciones porque es dirigido exclusivamente a universidades italianas y la generación de los millennials. Y un elemento importante es que la calidad y la función que tiene la contabilidad en el sistema económico y más allá del sistema económico en la sociedad va a depender no solo de la competencia técnica de los contadores, sino de la percepción que tienen quienes estudian contabilidad o contaduría y de la sociedad sobre la ética de esos contadores, la percepción. Aquí hay un elemento importante y es un dicho, y es que aquí es importante ser y parecer. O sea, hay que ser muy competente, pero también hay que parecerlo. Es un mensaje importante porque la sociedad está esperando eso. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen el tema de los contadores? Y en ese sentido quiero destacar un elemento del artículo del profesor Julián de Zuviría, y es la educación en elementos técnicos y académicos no basta para elementos éticos. Por ejemplo, coloca que hay una tesis que salió laureada en el año 2002 que se llama Ética y Responsabilidad Social Empresarial. El tema es que cuando uno ve el autor, se llama Guido Nulle, él es el autor de esa tesis laureada. Para de pronto el contexto de nuestros compañeros visitantes de otros países, Guido Nulle o la familia de los Nulle ha sido uno de los mayores desfalcos que tuvo el distrito, y también no se ha descubierto un tema de la nación, pero su tesis se llamaba así, fue laureada. Entonces no son solamente los elementos académicos y técnicos los que importan, sino aquí tienen unos elementos que son muy importantes para mirar, que son los elementos éticos. Y aquí, entonces, en la discusión quiero plantear un elemento, y es si la función realmente de las universidades es contribuir no solamente en el pensamiento de los contadores como profesionales, sino como ciudadanos. Yo hice una labor, me quedó como la inquietud de lo que estaban presentando. Hice una labor y miré los perfiles de los egresados que tienen los programas de contaduría en el país, y en la revisión encontré que todos encontré que dicen lo que hacemos es formar profesionales, y no encontré en ninguno de ellos efectivamente lo que reclama el artículo del profesor Zuviría. No formamos o no contribuimos a la formación de ciudadanos, de la concepción de ciudadanos. En ese sentido quiero entonces complementar un poco la idea de la pregunta de lo público, porque me preocupa
que quedemos con la idea de que lo público solamente se refiere a lo gubernamental. Creo que es un elemento que no debemos confundir. Lo público es la interacción de todos los agentes de la sociedad, no importa si son del sector privado, del sector gubernamental, pero el concepto de lo público lo incluye. Es decir, por ejemplo, en el Reino Unido la educación es pública y se entiende, la sociedad entiende que es una educación pública, aunque la mayoría de los operadores son operadores privados, son colegios que técnicamente uno diría son privados, pero el concepto de lo público es el concepto que tiene la sociedad sobre el manejo de sus bienes. En ese orden de ideas hay dos temas que son importantes, o dos constructos que ahí manejaríamos, que son el concepto de interés público y el otro concepto de valor público. Son dos conceptos que no son iguales, que no son lo mismo, pero que son muy importantes que nosotros como contadores los entendamos. Y la IFAC ha trabajado fuertemente en el concepto de interés público. Entonces es un concepto donde lo que interesa son los dos elementos, el interés como los valores que tiene los diferentes agentes, ya sean accionistas, la ciudadanía, los proveedores, y el concepto público es todo también igualmente los agentes. Ya miraremos algo de la definición. Y son dos puntos que se unen, pero quiero colocar un ejemplo, el tema de la seguridad vial. La seguridad vial es un concepto de interés público. Todos queremos, hay unas normas, unas reglas que queremos mejorar el tema de la seguridad vial. Ahora, el tema del valor público es lo que nosotros como ciudadanos concebimos y le damos valor a esas normas. El problema es que puede haber un tema de interés público muy bien reglamentado sobre seguridad social, pero si nosotros como ciudadanos no respetamos, por ejemplo, los límites de velocidad, no hay valor público, ¿cierto? Si hay infracciones. Y a la contabilidad le puede estar pasando eso. Hay que tener cuidado, y es, con interés público puede haber una muy buena reglamentación sobre lo que significa la contabilidad y la importancia que tiene la contabilidad. Pero el problema es que de pronto tanto los contadores como la ciudadanía, que es el tema de lo que empezaba la charla diciendo, que la importancia de la contabilidad la va a dar en la medida de cuál es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la ética de los contadores y lo que va a servir la contabilidad para la formación de ciudadanía y la construcción de sociedad. El problema de la contabilidad es que no nos podemos quedar en el tema de trabajar muy bien en el tema del interés público si no tenemos o no nos apropiamos del concepto de valor público. O sea, si no entendemos que ese es un valor muy importante, pero el valor hay que construirlo colectivamente. El valor es lo que deseamos nosotros como sociedad, y el valor público es muy diferente en todos los contextos y todas las sociedades, ¿cierto? Entonces, ese es un elemento que miraremos entre interés público y valor público. La IFAC ha venido trabajando en el tema del concepto de interés público, y aquí plantea dos elementos, creo que centrales en la definición de interés público. El interés público, en la definición que da el IFAC, bastante interesante, creo que a esa definición no le aplicaría que el fin justifica los medios, porque para la IFAC es muy importante el fin, el resultado, lo que llaman los beneficios netos, pero también es muy importante los medios. O sea, yo no puedo lograr un interés público si no hago una valoración de cuáles son los resultados o impactos que, por ejemplo, una reglamentación desde el punto de vista de la contabilidad tiene, pero también tengo que mirar el medio, el proceso que me garantice la transparencia, la participación de los diferentes grupos de interés. Entonces, son los dos elementos importantes que debo tener en cuenta. Y respecto al otro elemento, y es un poco complementando la presentación del profesor Johnny, yo creo que esto es lo que decía el profesor Hirschman del péndulo. O sea, hay que tener cuidados con el péndulo de que pasamos de lo privado a lo público, de lo privado a lo público. Y ese concepto de nueva gestión pública
Es un concepto en el cual en los 80s hubo la moda fuerte a nivel internacional y a nosotros nos llegó un poquito más tarde, como nos lo comentaba el profesor John, a finales de los 90, pero es un concepto donde lo que prima es el sentido de lo privado. Y ese concepto de la nueva gestión pública lo que buscó era cómo trasladamos o ajustamos prácticas del sector privado al sector público, entendiendo que el concepto privado, ese concepto privado era de eficiencia, era el que nos iba a mejorar la administración y los gobiernos. Pero ahora hay un concepto bastante interesante, que el péndulo va hacia que la sociedad se da cuenta en unos elementos que al dar una concepción privada, por ejemplo en los servicios de salud, de educación, creo que por ahí no es el camino, y viene un elemento de lo que comentábamos, el concepto de valor público. Valor público es lo que la sociedad colectivamente define, le da valor, ¿cierto? Y es público porque participa para todos. Y es ese concepto de valor público, creo que es el que tenemos que trabajar en el tema de la contabilidad, que la sociedad entienda y perciba dos cosas, que la contabilidad es un elemento fundamental para la construcción de ciudadanía y que la percepción de la ética de los contadores o de las personas que están al frente de esa responsabilidad sea bastante importante. El estudio que les comentaba de los profesores italianos da una argumentación que es bastante interesante, que también le pasa a los abogados, que estamos en la discusión actualmente, que el ministro de Justicia sale si el tema es de evitar el tema de la corrupción, simplemente es dando una cátedra adicional en el tema de ética a los programas curriculares, cosa que no es, ¿cierto? Digamos que creo que por ahí no podría ser el camino, las universidades pensamos que esa no podría ser la solución al tema, pero el tema va a que les comentaba que el estudio muestra y el problema es que si la generación, en este caso decía de los millennials y ahora decimos los centennials, ya perciben que la contabilidad o los contadores no son éticos. El problema es que quienes van a estudiar esto no van a ser las personas que tienen los más altos niveles o sentidos éticos, sino por lo general lo van a estudiar aquellas personas que tienen los más bajos niveles o estándares de los sentidos éticos. Entonces, por eso la importancia de lo que es el sentido ético. En ese elemento entonces nos decían, la invitación era, bueno, ¿y el contador entonces cómo es ese tema de generador de la confianza pública? Decíamos, uno es lograr que la sociedad nos perciba con altos niveles de sentidos éticos, y creo que la labor en la cual puede contribuir la universidad es colocar dilemas éticos que ayuden a los estudiantes a reflexionar sobre situaciones. Mirando también el tema de los perfiles que tenían los programas de contaduría, había algunos que desde mi punto de vista es muy complicado decir, formamos profesionales éticos. Yo creo que también la universidad debe limitar, porque podríamos decir que formamos profesionales con sentido ético, pero el tema de lo ético es un tema individual, ¿cierto? Lo podemos es colocar contextos en los cuales los estudiantes hagan reflexiones y les coloquemos dilemas éticos para que sepan tomar una decisión. Pero ese elemento, tuvimos la oportunidad también el mes pasado, pues la Universidad Nacional cumplió su sesquicentenario, estuvo de sus 150 primeros añitos de existencia, y dentro de las diferentes actividades tuvimos en la facultad un encuentro de egresados y nos acompañó Marcelo Arbeláez. Marcelo Arbeláez es el colombiano que lideró la primera expedición de colombianos que llegó al Everest, y él colocó en su charla 3 elementos que como persona o como ciudadano en su ejemplo lograba demostrar que cualquier persona, cualquier ciudadano, si tenía esos 3 elementos, lograba ser generador de confianza. Lo primero es ser un individuo íntegro. Íntegro forma muchos elementos, ¿no? La honestidad, el tema de ser capaz de tener elementos éticos o tener un sentido social. El segundo elemento es ser competente, tener demostrar o transmitir esa capacidad de poder lograr o llevar a cabo cosas.
Y el tercero es no solamente decir que tiene las competencias, sino demostrar que es capaz de lograr alcanzar esos elementos. Yo creo que en la formación del contador, en el tema de las universidades, en esa concepción de ciudadano, debería tener esas tres características: ser íntegro, competente y demostrar que es capaz de que él puede alcanzar unos logros. ¿Cuál es, frente al tema entonces del modelo, el modelo pedagógico? Y el modelo pedagógico es algo que tendríamos que trabajar fuertemente, el tema de las universidades. Es un cambio importante, cada vez las universidades, y nos decían en 15 años las universidades no van a ser ni parecidas a lo que tenemos. En el caso de lo que mirábamos específicamente para los contadores, hay unos cambios fuertes, pasamos de un modelo normal de reglas. En el caso colombiano, cuando enseñábamos era un tema de reglas, qué dice la norma, era algo más atado a la norma, pasamos a un tema de principios, y este es un gran choque que uno como docente se da cuenta, sobre todo con las personas que vuelven en el proceso de educación continua, cuando con todo el tema de normas internacionales de información financiera, ellos llegan con la expectativa de cuál es el nuevo plan único de cuentas, cuál es la regla que hay, y cuando se enfrenta al tema de decir no, es que ahora ya no hay, y el mismo marco conceptual lo dice, ya no estamos hablando de cifras exactas, sino lo que hablamos son de estimaciones, hablamos de juicios profesionales y hablamos de estimaciones, ¿cierto? Estimaciones, modelos y juicios profesionales. Entonces, lo que es importante, uno tendría que decir es, en la enseñanza, ya lo fundamental uno tendría era que concentrarse como en el marco conceptual, los elementos del marco conceptual, y una vez tengamos claro lo del marco conceptual, es muy fácil bueno, decimos fácil entre comillas, poder trabajar o entender los otros elementos. Y eso del marco conceptual es pasar de una formación como la tenemos actualmente, de una formación desarticulada. Nuestros cursos son diferentes silos que tenemos en la estructura curricular. Tenemos que pasar a una formación más integral, entendiendo todo el proceso. Y un elemento muy importante que también veo que el IFAC ha trabajado y me parece bastante interesante, y es que las universidades también tenemos que pasar de la calificación numérica al concepto de evaluación del desarrollo, a los niveles de idoneidad. En las universidades nosotros tenemos calificaciones numéricas que nos dan un sentido de precisión sobre la calificación. Yo coloco 2.95, pero cuando uno se pregunta, ¿eso qué significa frente a las capacidades y a los niveles de idoneidad que un estudiante, un grupo tiene? ¿Él qué es competente a hacer frente a los temas? Yo creo que hay elementos en los cuales la universidad tiene que trabajar fuertemente en sus temas del modelo pedagógico. Y finalmente, frente a esos retos de formación, uno lo que dice es, lo que pasa es que las universidades de ahora van a ser muy diferentes a las universidades dentro de unos años, no muchos, yo creo que cada vez menos años. Y en ese sentido nosotros vemos que conceptos como organización, sobre los cuales reportamos información financiera, cada vez son más difusos, más complejos, o el mismo modelo de negocio, ¿cierto? Los modelos de negocio son totalmente diferentes, o elementos de la cuarta revolución. ¿Cierto? Decimos, cuando sale ahorita elementos como todo el tema de las monedas virtuales, el Bitcoin, la pregunta es, ¿y cómo vamos a trabajar frente a empezar a reconocer, a medir, a informar o revelar ese tipo de transacciones? Porque esas transacciones vienen cambiando. ¿Cuáles son los dilemas éticos que tiene el tema de inteligencia artificial? Y que nosotros como contadores tenemos que empezar a trabajar y a proponer. Entonces son elementos sobre los cuales creo que la discusión se vuelve cada vez más interesante, no solamente para los que tienen que aplicar esto, sino en general para una construcción, un elemento de construcción colectiva. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya ustedes se dieron cuenta de la complejidad de todos los temas que hemos tratado de abordar. Será absurdo tratar de acopiarlos todos con juicio porque son demasiados. De tal manera, digamos que un poco ajustándonos a
a la agenda, yo voy a atreverme a decir algo que me parece importante para todos, y es que hace 22 años, un 21 de noviembre, se expidió la resolución 4444 de 1995, entregándose al país el primer Plan General de Contabilidad Pública. Y cuando uno se retrotrae a ese momento y escucha los discursos que he estado escuchando en las intervenciones que se han hecho en este Congreso y en algunos otros, hemos repetido muchas de esas problemáticas que allá, cuando llamamos a ese plan la piedra angular, aspirábamos a que contribuyéramos de manera significativa a organizar las cuentas, a poner sentido al patrimonio público, a trascender la contabilidad presupuestal, y hemos avanzado, claro que hemos avanzado. Colombia siempre ha sido tenido como un país pionero en el asunto, ha sido reconocido por los organismos multilaterales en sus diferentes modelos, tanto el de consolidación, etcétera, como un esfuerzo único en América Latina, que otros han venido copiando, pero que todavía entre los 197 países del mundo sigue preponderando la contabilidad presupuestarista. Y esto a diferencia de lo que está pasando, digamos, un poco con el sector empresarial a nivel mundial. Eso para llamar un poco la atención sobre cómo aterrizamos entonces a esos retos que han estado ahí los últimos años, es decir, y que se nos han vuelto incluso mucho más graves que antes. El contador general, el primer contador general de la Nación, Edgar Nieto, pensaba que con este sistema de contabilidad acumulativa podíamos todas las entidades llevar juiciosamente la contabilidad y de esa manera tener un mayor control y por esa vía reducir los temas de corrupción. Desafortunadamente los hechos nos han condenado, desafortunadamente los hechos cada vez nos ponen en una serie de dilemas que es lo que queremos abordar un poco a partir de las reflexiones que ustedes acaban de escuchar. En ese marco, y dada la responsabilidad que tenemos las universidades y los 221 programas de contabilidad que tiene el país y cerca de unos 250.000 estudiantes y 238.000 contadores registrados en la Junta Central de Contadores, todo ese mundo de comunidad contable que ha venido creciendo a través de estas décadas es de esa responsabilidad que nos toca como universidad y la necesidad de volcar la universidad a la realidad y la necesidad de que la universidad rompa esos muros y deje de tener la espalda a esa realidad social, como lo estaba indicando el profesor John al comienzo. Haríamos una pregunta en el marco de las funciones misionales que mencionó el profesor John, de docencia, investigación e interacción social. ¿Cómo contribuye la universidad a la generación de estrategias efectivas para enfrentar la corrupción, profesor John? Bueno, yo creo que en el papel que juega la universidad como constructor de confianza, hacen parte sus estudiantes, sus docentes, toda la organización, pero también la universidad se debe a la ciudadanía. La universidad tiene que interactuar con las organizaciones y con los ciudadanos. Por eso hay formas y hay vehículos que pueden utilizar las universidades para buscar esa interacción y esa integración con el medio y para contrastar o participar más bien en el debate que contrasta el hecho de que la corrupción sea un elemento tan importante, o por lo menos que se resalte tanto en el momento. Nosotros, en el caso particular de la universidad, acopiamos algunas soluciones. La universidad hace unos 15 años creó la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas en alianza con la Gobernación de Antioquia y con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, que son claves también en la interacción con la universidad y que pretendían avanzar en elementos como autonomía y descentralización, políticas públicas, control, transparencia, rendición de cuentas, desarrollo local y regional, etcétera. Y uno de los elementos
fundamentales en ese relacionamiento con los 125 alcaldes de Antioquia, con el gobernador, con su equipo de gobierno, con los ciudadanos, era la participación en una mejor formación ciudadana que desarrollara elementos como los que están en discusión, como el tema de la formación en valores y como el tema del mejoramiento de las competencias. También porque en esa diversidad que existe en la universidad, en áreas de trabajo, pues cada facultad, cada escuela, cada instituto define parámetros de relacionamiento. Por ejemplo, nosotros tenemos una facultad que es la Escuela o la Facultad Nacional de Salud Pública de carácter internacional, y que no importará para una universidad como la nuestra, en el debate de la salud pública en el país, desarrollar elementos y puntos de vista en todos estos debates que se vienen dando. Y así para cada una de las unidades. Entonces, comprometidos desde cada una de las funciones, sobre todo la función de investigación y la función de extensión, la universidad tiene que jugar un papel protagonista. La universidad no puede ser un espectador de lo que ocurre en el país. So pena de que en los debates sobre el origen de los delincuentes de cuello blanco, esos debates que se dan acerca de qué universidad ha egresado cada uno de los culpables de este mare magnum que ocurre en el país, implicaría tomar posiciones drásticas sobre eso, y eso solo se hace pues en la formación y en la interacción de la universidad con esa sociedad, de suerte que el papel que juega la universidad es clave. Trátese de universidad pública o de universidad privada, ahí no hay distinción, porque la universidad en su carácter mismo tiene que jugar el rol que le corresponde, y ahí pues obviamente no existe o no cabe ese tipo de diferenciación. Muchas gracias. Profesora Nomar Consuelo, entendiendo las organizaciones públicas como un constructo social complejo, adaptativo y de carácter sociotécnico que no existe solo por disposición legal o por eficacia de sus políticas y estrategias, ¿qué habilidades nuevas exige al servidor público con funciones contables en su responsabilidad de preparación y uso de la información contable pública? Bueno, como comentábamos, es fundamental la empatía como una nueva habilidad que no estábamos acostumbrados a ver en el contador tradicional, que era el contador con la cara brava, ¿no? Y que era el contador que no se comunicaba y que trabajaba encerrado y aislado en un espacio. Entonces, el contador que nos exigen estos días es un contador que se comunica, que trabaja en equipo, que construye equipo para poderlos guiar, para poder ejercer un mayor peso sobre la toma de decisiones. Y es la persona que tiene el mapa general de todo lo que está pasando. Entonces, comentaríamos eso, que es muy importante el fortalecimiento de las habilidades blandas. Por supuesto que es importante mantenernos al día en todos los elementos técnicos y en todos los cambios y las modificaciones que las distintas regulaciones y las distintas normas pudiesen tener, pero eso no basta. Gracias. Gracias. Profesor Germán, si avanzamos en la formación de capacidades ciudadanas, atendiendo a los factores de integridad, competencia y logro, ¿qué estrategias deberían impulsar las universidades para el uso efectivo de los mecanismos de participación ciudadana que sean mediados por el uso de la información contable y financiera pública? ¿Tiene sentido hablar del ciudadano como accionista del Estado? Una propuesta de la Contaduría de hace algunos años. ¿Y a qué llegaron en la propuesta? ¿Avanzó la propuesta? Sí, lo sabemos. ¿Cómo? Espere, ¿hablo no de qué? Sí, está bien. Ah, sí, perfecto. Bien.
sea, yo sí creo que la contabilidad tiene los dos elementos, retomaría como los dos elementos que decía sobre el tema de interés público y valor público. Creo que por ahí podemos, a ver, me voy cogiendo de ahí a ver si llegamos a un tema, a una respuesta. Cuando nosotros miramos el concepto de interés público y basándonos como en el tema de la IFAC, efectivamente estamos hablando de información financiera y no financiera. O sea, estamos no solamente refiriéndonos, sino la importancia de esa información para tomar decisiones no solamente de manera individual, sino de manera grupo y colectividad. Yo creo que ahí es muy importante el concepto de ese concepto de interés público y de la formación de ciudadanos, porque un ciudadano es… yo creo que en la formación de un ciudadano, todos los ciudadanos deberían tener algo que es muy característico, y decían como una característica en los contadores públicos, y los ciudadanos deberíamos tener todos esa característica de escepticismo, un sano escepticismo frente a la forma como la sociedad en conjunto decide si algo es público o no es público. Entonces, yo creo que el papel que juega la contabilidad ahí en este caso es bastante importante porque le proporciona la información que los individuos necesitamos como ciudadanos para llegar a tomar decisiones. Y en ese mismo sentido, quería también enfatizar en el concepto de valor público. En la medida que nosotros como sociedad empecemos a definir valores y darle la importancia o la deseabilidad de ese valor, pues esto es fundamental para que entendamos y nos perciban, y la sociedad perciba que la contabilidad puede dar herramientas muy importantes a los ciudadanos para decir, bueno, ¿y qué hacemos con el tema, una discusión grande que tenemos, con la salud? O una discusión fuerte ahorita que tenemos con el tema de la forma como el Estado quiere financiar la educación pública superior, ¿cierto? Yo creo que la contabilidad debe jugar un papel ahí fundamental de aportar información en la formación, información para la formación de ciudadanía, ¿cierto? Para que los ciudadanos podamos decidir temas sobre cuál es la apuesta del concepto de lo público, cuáles son los principales valores que le vamos a dar al público, al concepto de lo público, y creo que la información contable y financiera en ese sentido juega un papel bastante importante. Muy bien. Hemos recibido varias preguntas del auditorio. Muchas están asociadas al asunto de la implementación de los estándares contables de educación exigidos o establecidos o recomendados por el BOAR del IFAC. Entonces quisiera preguntar su percepción en general sobre, hay varias sobre qué tanto se implementan, es decir, una percepción general de cómo esos estándares han influido en sus universidades, en el proceso de formación de los contadores en sus diferentes universidades, porque la pregunta está asociada es sobre si esos estándares están siendo tenidos en cuenta, se están implementando, es decir, la recomendación que está haciendo la profesión a nivel mundial está siendo aceptada o no por las universidades colombianas. Profesor Germán. Bueno, yo creo que la charla esta mañana de Blanca nos decía claramente que los estándares son puntos de referencia, en lo cual creo que hay que mirar los contextos. Porque sí preocupa que si uno no entiende, lo que más decimos, por ejemplo, en el tema de la formación, el contador debe tener es, analice los contextos, el contador es ser capaz de analizar un contexto para saber cómo actuar o tomar una decisión. Pues eso mismo tenemos que hacer las universidades, ¿cierto? Para formar los planes curriculares, entender cuál es nuestro contexto. Creo que los elementos de la IFAC son elementos importantes, interesantes, pero cada uno tiene que llegar a analizar su contexto, a qué le están apostando. En el caso específicamente de la universidad, creo que ha sido este espacio de reflexión y coincide con algo que venimos trabajando en la universidad con el concepto del modelo pedagógico, es darnos cuenta de la IFAC puede insistir mucho, porque es su centro en la formación de competencias profesionales, yo lo interpreto así.
Nosotros como programa curricular, creo que tenemos, y como función de la Universidad Nacional, como universidad pública, enfatizamos en el tema de formación de ciudadanos. O sea, para nosotros es muy importante el tema no de este contador como profesional y líder para desempeñarse profesional solamente. Entonces yo creo que no son excluyentes, son complementarios, los estándares son importantes, creo que es un elemento muy trabajado, muy organizado. Me parece, he estado mirando, por ejemplo, algo que es muy importante y es muy difícil, y es el tema de definir los niveles de idoneidad, ¿cierto? Ese es un elemento crítico. Creo que nosotros como universidad, como profesores, debemos trabajar mucho en eso. Repito el argumento que daba, uno como profesor se siente muy cómodo en el escenario de dar una nota, pero creo que en otro espacio comentaba que nosotros como docentes, por ejemplo, tendríamos que aprender mucho de los profesores de jardines infantiles. Cuando uno va a un jardín infantil a recibir la retroalimentación de sus hijos, a uno no le dan notas, no le dice su hijo sacó 2.5 en interacción social, sino a usted le dicen es su hijo cómo ha venido avanzando y qué ha desempeñado. Eso permite mejores elementos de cómo puede ayudar a mejorar ese tipo de competencias profesionales, pero también de competencias ciudadanas. ¿Sí? Entonces, la respuesta iría en el sentido de, yo creo que es complementario, las universidades todas debemos analizar cuál es el contexto en el cual nos movemos, a qué le apostamos como programas curriculares y saber cuáles podrían ser útiles para mejorar los programas curriculares, pero creo que no podríamos decir que la idea sería aplicar tal cual los estándares que tienen el tema de no hay adopción plena, perfecto. Bueno, hay que entender también que los estándares internacionales de educación contable son una etapa posterior, a partir de más o menos del año 2000, de lo que eran las guías de educación de la IFAC. Particularmente las guías de educación de la IFAC, la número 2 sobre educación continua, la número 7 sobre formación del contador y la número 11 sobre tecnología, sobre la formación en tecnología en el currículo del contador público, eran criterios orientadores que se toman como fuente en el análisis y construcción de los planes de estudio de nuestras universidades. De hecho, yo hablo porque en nuestra universidad, en la Universidad de Antioquia, en los procesos de transformación curricular, esa era una fuente de trabajo, no era una obligación incluir, pero sí digamos, un elemento que se tenía en cuenta con fortaleza. Pero luego, las guías que eran orientadoras se convirtieron en estándares que ahora pretenden ser obligatorios. Y ahí es donde la construcción del currículo o del plan de estudios choca con los elementos propios de la universidad, con los asuntos de autonomía que la declaración de IFAC no lesiona los intereses nacionales, por supuesto, respeto, y obviamente la universidad tiene que entender eso en el mismo sentido. Yo puedo mirar las normas en el contexto nuevamente de un elemento que me ayuda a mejorar el currículo, a construir el plan de estudios desde el punto de vista de investigación, pero el tema de la obligación es la que genera como ese roce, como ese conflicto. En los procesos de visitas a los programas de contaduría por el CNA, a uno le corresponde un elemento, es mirar el contenido internacional del programa o visualizar o verificar la apropiación de ese concepto internacional en los planes de estudio. Obviamente que ahí uno en las averiguaciones que hace en la visita correspondiente tiene que mirar cuáles son las fuentes de mejoramiento del currículo y cuáles fueron los cambios que se produjeron a partir de esos direccionamientos. Pero yo creo que ahí hay elementos importantes, pero que tienen que ser mirados en esa óptica, en la óptica de fuentes
que son útiles, y porque todavía creo que no están muy maduras las ideas para convertir en obligatorias esas normas de educación contable. Bueno, para la Universidad de los Andes, los estándares de educación contable fueron uno de los elementos guías para poder establecer el pensum y el contenido de su programa de contaduría internacional que se creó hace 2 años. Sin embargo, recupero algo que han dicho tanto Germán como John en cuanto a que cada universidad tiene su propio proceso de formación ciudadana, y en el caso de la Universidad de los Andes también lo hay, y nuestro pensum ha coexistido perfectamente entre ambos ámbitos, es decir, siguiendo los estándares y los lineamientos generales que tiene el IFAC, y también cuidando una cantidad de créditos importante para todo lo que tiene que ver con la formación ciudadana dentro de un conjunto de materias que nosotros llamamos el ciclo básico uniandino y que hace cualquier persona que estudie en la Universidad de los Andes. Rescato de las IES, que son un mapa guía muy bueno para poder establecer los verdaderos objetivos de aprendizaje que cada una de las áreas fundamentales que el contador de hoy en día debe tener. Por ejemplo, en los temas éticos, está muy aterrizado de qué manera y cómo nosotros podemos a través de nuestros pensus transversalizar realmente la ética y que no sea solamente una materia en el pensum, sino que realmente la persona tenga una experiencia y acercamiento en el campo laboral y en el campo profesional acerca de cómo se deben analizar con herramientas de deliberación ética cada uno de los contextos. Igualmente resalto mucho las competencias que las CIES solicitan en el tema de sistemas de información, que cada día pues consume y demanda una mayor atención por parte de todas las distintas actividades que el contador tiene que hacer frente en el día a día. Germán, ya como para cerrar. Sí, pero es que le pedía a Fabio, el moderador, que estoy de efecto retardado y que sentí que no le hablé del tema de accionista. Entonces, que si me dejaba un momento que… Yo sí creo que si concibe el concepto de ciudadano como ese accionista que tiene voz y voto, creo que los ciudadanos en la construcción de sociedad, si es en ese sentido, deberíamos ser accionistas, tener voz y voto, o sea, ser ciudadanos que pueden ser muy bien informados y ser participativos para decidir cómo construir una sociedad y crear valor público. Muchas gracias, el tiempo se nos fue. Finalmente quiero cerrar con unas conclusiones, abusando un poco de la confianza de los compañeros, que tiene que ver con un trabajo que hicimos hace algunos años con el Banco Mundial para otros países distintos a Colombia, como siempre pasa, pero me parece que les genera a ustedes y a todos nosotros unos retos, tanto desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista del rol que ustedes cumplen como jefes de control interno o como contadores de las entidades o personas que están vinculadas con este proceso, y es la construcción de un sistema de alertas tempranas. Quiero llamar la atención sobre el papel importante y casi silencioso que está haciendo la Unidad Administrativa Especial Colombia Compra Eficiente con el avance en algo que pensábamos hace algunos 10 o 15 años atrás sobre la creación de este sistema de precios testigo. Creo que están contribuyendo de manera muy efectiva para controlar uno de los grandes focos de corrupción que tiene que ver con las compras públicas. Tenemos todavía muchos retos en contratación pública, pero me parece que si entre todos y entendiendo la información como un bien público, entendiendo la información contable y financiera como su poder constitutivo, porque tiene poder constitutivo, el que entre todos construyamos, y esa era un poco la propuesta del trabajo que hicimos con el Banco Mundial, un sistema de alertas tempranas que nos permita prevenir y no siempre estar recogiendo cadáveres, siempre haciendo auditoría forense, sino poder orientar y colocar la luz y la linterna de la información al momento que debe ser. Ustedes recuerdan que las Contralorías crearon hace algunos años el sistema de advertencia, el control de advertencia como un elemento fundamental para advertirle al gestor la posibilidad de incurrir en algunas circunstancias que podían ser tenidas después como sancionatorias.
Finalmente les quiero decir que lo que se concibe en ese sistema de alertas temprana es la posibilidad de tener una acción temprana, pero para que ello funcione se necesita, como siempre, el apoyo de la alta dirección de las entidades, niveles o sectores en el establecimiento del sistema, información oportuna y de calidad que sustenten integridad, seguridad y disponibilidad de los datos que ahí el Ministerio de Hacienda, como ustedes lo vieron, está volviendo a retomar lo que en cierta medida se planteó en el año 93 y 94 sobre tener un sistema que realmente reúna y converja toda la información con los momentos, tiempo y calidad que se requieren. La definición clara de roles para el procesamiento de información y la determinación de las actividades tempranas de prevención y corrección, determinación de canales de comunicación eficientes, que ya se mencionó aquí sobre el tema de la comunicación, garantizando difusión de la información de esas alertas, preparación y capacitación permanente del personal involucrado y gestión continua en el manejo de riesgos por procesos vulnerables, identificación de amenazas. El gobierno acaba felizmente de unir todo el sistema de gestión que estaba totalmente disperso, el sistema de la calidad, mediante la emisión de un decreto, con la creación de una instancia de articulación en el cual la contaduría fue considerada. Y son momentos, digamos, en que debemos hacer valer el trabajo que estamos haciendo, es decir, el que la información no se nos quede ahí, el que no siga siendo veneración de datos sin análisis, es decir, que realmente podamos utilizar la información y la administración utilice la información si queremos en serio ser una sociedad viable. Les agradezco a todos y todas por habernos escuchado, por su paciencia, a los compañeros panelistas y esperamos vernos en el siguiente congreso. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de nuestro panel. Los invitamos a permanecer un minuto aquí en el escenario porque la